Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Les damos la cordial bienvenida a este su programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Los invitamos desde aquí en la sede central de CCBM Master's Seminary. Le damos la cordial bienvenida una vez más y nos da un gusto tremendo poder estar con ustedes en este hermoso domingo para festejar y aprender un poco más de ese Dios extraordinario, Jesucristo, y qué es lo que es en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras comunidades. Hoy seguimos con nuestra serie Jesucristo entre otros dioses. Y con eso me gustaría dar la introducción, para que cada uno de nuestros miembros dentro del seminario se pueda presentar a ustedes como lo que son servidores. Primeramente tenemos a mi hermano Rojo aquí con nosotros. Gracias, doctor, y pues damos la gloria a nuestro Dios por una vez más permitirnos estar aquí con ustedes. Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica, pero soy parte del equipo de CCBM y pues es un gusto una vez más estar aquí. Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida. Blanca Solís para servirles. Buenos días, una vez más le damos las gracias por abrirnos el espacio en sus casas. Mi nombre es Marco Serrano, soy licenciado en Teología y le damos gracias por este tiempo que nos regalan. Pues aquí hablando un poco o mucho acerca de Jesucristo entre otros dioses, hemos hablado acerca del budismo, hablamos también acerca del hinduismo, y hoy nos toca hablar un poco acerca de lo que es Islam. El Islam enseña que hay un Dios, dice su nombre Alá. Pone su enfoque en la sumisión a Dios y a la aceptación de Mohammed, como el principal y el último profeta de Dios. El Islam fue fundado en Arabia por Muhammad, es alrededor del año 570 y el año 632 después de Cristo. Una persona que practica el Islam se conoce como musulmán. El Islam toma su nombre de la palabra árabe devoto, sumisión a la voluntad de Alá o de Dios para ellos. Los musulmanes aceptan en sus escrituras el Corán como el discurso de Dios a Mohammed. Y creen que Dios mismo es el autor. Los musulmanes observan los 5 pilares de la fe o del Islam, como se les llamaría. El primero, la declaración de fe. Son los únicos, no hay nadie más. Son los poseedores de la verdad como ellos la interpretan. Y su sumisión a Dios o a Alá, es lo primordial en su existencia. Una sumisión de obediencia y de destruir todo aquello que no es musulmán. Otra de las cosas es la oración. Ellos oran 5 veces al día, centrados o enfocándose hacia Jerusalén. Ayuno, dar en sumisión, y dar las limosnas a los necesitados. Y 5, peregrinar cada año a uno de sus templos que se le llama la Meca. El Islam tiene más de 1,000 millones de discípulos desde el África hasta el Medio Oriente y parte de Asia, Europa y ahora dentro de lo que es América y América Latina. Muchas naciones predominantemente musulmanas han cerrado sus fronteras a los misioneros cristianos, judíos y han declarado el Evangelio como algo extremo en lo ilegal y una mentira. El Islam ve a Jesús como uno de los profetas mayores, pero llamar a Jesús el Hijo de Dios es una blasfemia para ellos. Acepta como genuinos algunos de los milagros de Jesús, incluso el nacimiento virginal y hasta su poder para levantar
gentes de los muertos. Okay, el Islam, aunque hasta hoy día es una de las religiones que ha crecido más en la comunidad mundial. Pero así como ellos, ha habido más y otras religiones. Religiones que han creado dentro de sus mitología o dioses figuras que asemejan mucho a Jesucristo. Dentro de eso, el Islam usa la Biblia, la misma Biblia judía o hebrea, la usan como su libro principal. Y como lo decíamos en otros programas, aunque toda religión que no es relación con Cristo, porque solo hay una que es relación con Cristo, todos en una forma u otra han tenido que usar la Biblia como el péndulo de sus creencias. Pero con esto yo quisiera que el pastor Rojo, aquí con nosotros, nos diera una introducción bíblica acerca de los milagros de Jesucristo. Y una vez más, cuando él termine con esa introducción, me gustaría que Blanquita hablara un poquito más acerca de uno de los dioses dentro de América Latina, Tonantzin, que representa una de las deidades más importantes dentro de lo que es México. Y con eso te la paso. Sí, sí, doctor. Es algo bien importante de esto sobre los milagros, es resaltar quién es Jesucristo. Y el apóstol Pablo hizo una declaración impresionante, muy hermosa, y quiero leerla, que está ya en Romanos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 5. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando habla el apóstol Pablo esto, al final pone esta rúbrica: de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea el Señor. Y otro pasaje de la Escritura: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Textos que quizás son muy reiterantes o muy nombrados para poner la base, pero déjeme le voy a decir que estos son tan importantes porque resalta tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el programa pasado se hizo realce o se hizo mención de los milagros de Jesús. Mencionamos algunos, mencionamos cómo Jesucristo estuvo haciendo milagros, y mencionamos que hizo milagros sobre la naturaleza, hizo milagros en personas, hizo milagros también en la resurrección o volver la vida a los muertos, y también en su propia resurrección. Pero básicamente, y lo que pretendíamos nosotros en el programa anterior era enfocarnos en lo que verdaderamente, para comprobar que era el Mesías, Jesús, era necesario que hiciera 3 tipos de milagro, o 3 milagros con ciertas características. Número 1, que diera vista a un ciego, a un leproso, y que diera vida a un muerto. Pero dentro de estos también se mencionó que ¿dónde estaban estas bases para que el Mesías hiciera estos milagros? En Levítico capítulo 13 y capítulo 14 está la base bíblica, pero también dentro de la ley talmúdica
está la base de donde se realizó el milagro, particularmente con Lázaro, y también se argumentó por qué fue hasta ya pasados algunos días. Así que con esto dimos el cierre, que el Cristo había dado evidencia de que Él verdaderamente era el Mesías, el enviado de Dios, el Dios hombre o el hombre Dios. Y ahí nos quedamos para seguir con ¿qué? La Biblia, ficción o verdad. Continuamos. Una de las cosas que tenemos que retirar aquí es cuando estamos hablando de estos tres milagros mesiánicos, o que le diera la vista a una persona que había sido ciega de nacimiento, o que el otro de ellos, el limpiar a un leproso instantáneamente, vamos a decirlo así, y el último que era el expulsar a un demonio sin saber su nombre. Estos tres eran milagros que habían sido constituidos por medio de los licenciados de la ley. Vieron tanto el libro de los Levíticos como las traducciones y las interpretaciones que se dieron en el Talmud babilónico, y eso sacaron las conjeturas, vamos a decirlo así, de que tenía que haber algo específico que le dijera a Israel si este era o no era el Mesías. Y era enfocado en esos tres milagros, vamos a decirlo así. Y la pregunta fue también cómo nacen esos milagros, cómo se hacen esos milagros, qué papel jugaba Jesucristo, si los hizo como Dios, los hizo como hombre. Pero en todo eso tenemos un sinfín de mitologías, las que tenemos que seguir y muchas veces entender. Podríamos hablar acerca de un Alá, de los dioses hindús, los cuales no nos dan un sentido de seguridad en nuestras vidas. Pero para no ir muy lejos, estamos hablando del Oriente, veamos algo que tenemos aquí presente, inclusive presente posiblemente hasta hoy día. Y eso me gustaría que Blanquita nos ilustrara acerca de uno de los dioses principales en la mitología, vamos a decirlo así, la conquista de los españoles, con nombre, si no me equivoco, Tomantzin. Tomantzin, sí. Bueno, pues buenos días nuevamente. Efectivamente, doctor, y vamos a adentrarnos un poquito, hemos estado hablando en otros programas sobre lo que es la mitología griega, ya la vimos, los dioses paganos, etcétera, etcétera. Pero este día nos transportamos, como bien dice el doctor, a lo que es nuestro país, a lo que es México, incluso, pues, ¿por qué no decir América? Porque se aplica para todo en tiempos de la conquista. Sabemos que los españoles, vamos a llamar específicamente, cuando venían a la conquista o a colonizar América, la conquista sobre todo, fue exclusivamente por expansión territorial. Sabemos que eran parte de sus propósitos y venido con ellos, aunado a esto, pues a entrar a una religión que nuestros indígenas, nuestros nativos no conocían. Viendo esto, después de tiempo que se instalaron, que vieron las costumbres de nuestros nativos, específicamente voy a hablar de los náhuatl, conocidos como aztecas o mexicas. Cuando se instalan los españoles aquí en México, ellos tuvieron una gran problemática, que nuestra cultura tenía sus propios dioses. Nosotros provenimos somos una cultura politeísta de muchos dioses, y eso enfrentaron los conquistadores al querer imponer, al momento de imponer una religión que ellos traían a la conquista de México. Estamos hablando de México. También, como en otros países, surgió lo mismo, pero específicamente en nuestra cultura náhuatl, mexica o azteca, como la quieran llamar, ellos básicamente lo que hicieron era fusionar
para poder emancipar a nuestros indígenas, o a un momento dado eran culturas que ya estaban con una organización impresionante sobre la agricultura, por qué no decirlo, sobre muchas astrología. Era una organización extraordinaria que todavía hasta la actualidad el mundo se sorprende, como los mayas, como todo el calendario azteca, muchas cosas que no tenemos tiempo para nombrar. Pero sí, específicamente vamos a hablar de lo que es la imposición de la religión. En ese tiempo, los aztecas estaban muy bien organizados. Ellos tenían sus propios dioses, conocían a Tlaloc, por ejemplo, que era el dios de la lluvia, tenía su historia, el por qué y el cómo, y también un dios muy importante que se llamaba Quetzalcóatl. Yo creo que Quetzalcóatl, vamos a decirlo de acuerdo a los historiadores, que era el más importante. ¿Por qué? Porque a Quetzalcóatl lo tenían como el dios supremo. Él hacía muchas cosas que para los indígenas era importante dentro de su cultura, pero para los españoles de ese tiempo era difícil cómo sacar a los nativos de ese politeísmo para poder inculcar esa religión. ¿Qué fue lo que sucede en este caso? Viendo de acuerdo a las consultas que hemos hecho con historiadores muy importantes, incluso, ¿por qué no decirlo?, de la misma extracción de los españoles. Después de esto, se fusionan esos dioses. ¿Cómo lo hicieron? Un ejemplo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl les presentaron a los indígenas a Quetzalcóatl tipo Jesucristo, ¿sí? Que era un Jesucristo que se podía fusionar con Quetzalcóatl, porque para los indígenas Quetzalcóatl era el dios de todo, él podía, era parte de algo muy profundo para ellos, y al meter a Jesucristo y fusionar a Quetzalcóatl, pues quedaban sepultadas, como quedaron sepultados sus templos, vamos a llamarles paganos, por qué no decirlo, de sus dioses, quedaron sepultados junto con las tradiciones y las costumbres que ellos tenían. Pero encima de sus templos, como lo dijimos en el programa pasado, quedaron los templos las ruinas de ellos quedaron, y se pusieron encima, no en todos, de esos templos que ellos tenían para sus dioses, quedaron las capillas que todos conocemos, ¿verdad? En diferentes lugares, en diferentes regiones. Después de esto, Quetzalcóatl pues queda fusionado como un Jesucristo para ellos, y pues dentro del templo que tenían para Quetzalcóatl pues ya fusionaron a Jesucristo, y después vamos sobre una más importante todavía, que era la madre de ellos. Para los náhuatl y los mexicas, o conocidos como aztecas, para ellos era Tonatzin. Tonatzin, iban y la adoraban al Cerro del Tepeyac. Ese Cerro del Tepeyac lo veneraban, ¿por qué? Porque ahí se encontraba, de acuerdo a sus tradiciones, la deidad importante para ellos, que la reconstituían como su madre, como una diosa madre. Entonces, viendo también la problemática de esa adoración hacia esa otra deidad, pues ya vimos que la historia ya la conocemos, y pues Tonatzin realmente la fusionaron con otra personaje dentro de una religión. Esta Tonatzin siguieron venerándola los indígenas, los nativos, pero como estaba un templo ahí que se impuso de acuerdo a la religión, ellos siguieron dándole adoración y llevando ofrendas a esa diosa Tonatzin. ¿Y qué sucede? Que siguen venerando a esa diosa hasta la actualidad, pero la conocemos con otro nombre, ¿verdad? Entonces, esa es parte de nuestra cultura, es parte de una verdad que bíblicamente no está sustentada, y pues seguimos con otros dioses que vamos a exponer más adelante. Les cedo la palabra a ustedes, hermanos.
Sí, es impresionante cómo algunas tradiciones y algunos mitos surgen de la palabra, ¿verdad? Porque inclusive Quetzalcóatl se dice que en algún momento regresaría a la tierra como un tipo Mesías, ¿no? Entonces nos da a entender y a explorar que todo ese tipo de culturas pues no tienen otra cosa nomás que como base la Biblia, ¿verdad? E inclusive, también hablando de lo que es el Islam, vemos que hay dos grupos principales que son los sunitas y los chiitas. Cabe mencionar que los chiitas, después de que Mahoma muere, los chiitas se basan en un liderazgo en los imanes, le llaman, y los califas, los califas. Perdón, eran los imanes y los ayatolas, perdón. En este concepto de 12 imanes, ellos declaran que del 12º imán se perdió, ya no lo encontraron, no saben qué pasó, pero declaran que volverá a la tierra. Entonces vemos cómo cada una de estas tradiciones y cada una de estas ideas filosóficas vuelven al mismo origen, ¿verdad? De donde salieron. Pues fíjate que en esa misma línea o tonalidad podemos hablar acerca de los milagros de Jesucristo, ¿no? Si lo hizo como hombre o como Dios. Sí, y según el Evangelio de Juan era imposible narrar los milagros realizados por Jesús. Los milagros presentados en el Evangelio fueron seleccionados por dos razones. La primera, lo que era que Dios la manifestación o la gloria, porque se manifestara la gloria de Dios. Y luego la segunda, por su valor probatorio como el Mesías. Cuando decimos el valor probatorio como el Mesías, es como estamos hablando de estos dioses. Todos estos dioses en una forma u otra representaban algo, pero exigían servicio o iban a venir, okay, o los ocultaron y los convirtieron en otras cosas, okay, que conocemos hoy día como imágenes, como ídolos, como estatuas, cosas por el estilo de adoración. Entonces estos milagros lo que vienen a darnos es la validez de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es humano, de su mesianidad, okay, o su derecho a salvación que vamos como Salvador, que vamos a estar viendo en otros programas. Pero cuando tenemos todas estas cosas a nuestro alrededor, okay, de mitología y religiones y cosas extrañas, vamos a decirlo así, okay, la pregunta persiste y ha persistido dentro de todas las religiones, las mitologías y todo lo abstracto. Okay, y esta pregunta es, ¿quién es en realidad Jesucristo? Y tal vez algunas preguntas llegan a los misterios de la cristología más rápidamente, como por ejemplo, ¿quién nació de la Virgen María? ¿Quién predicó en el monte? ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Quién oró en el jardín de Getsemaní? ¿Quién murió en la cruz? Y eventualmente, ¿quién resucitó? Responder a cada una de estas preguntas nos lleva a un territorio profundo con respecto a las personas y la naturaleza de Jesucristo. Pero hay otras preguntas que ha generado mucha confusión. Y esa pregunta es, ¿quién hizo los milagros? ¿Quién vemos en Jesucristo a realizar estos milagros? ¿Sí? ¿Y por qué los evangelios, okay, les da tanta importancia a estos milagros? Y eso yo quisiera, ¿sí?, pues tener alguna respuesta de ustedes. Okay. ¿Qué es en realidad lo que hizo a Jesucristo hacer esos milagros? Sabemos que tenía que autentizar su mesianidad. ¿Sí? Sabemos que tenía que darle gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que lo hizo hacer esos milagros? Si hablamos históricamente, o qué, si hablamos acerca de los usos y costumbres, pues sabemos que en esa época, como lo hay hoy día, había una infinidad de dioses en competencia.
Y una de las cosas que tenía que esclarecer o que tenía que ser dentro de esa competencia como victorioso, o que era el Dios que podía hacer algo distinto a todos los demás. Y esa era una de las razones por qué Jesucristo hizo esos milagros. Pero ¿qué otras cosas me podrán decir ustedes? Pues podemos comenzar mencionando esa relación que tenía Jesucristo con el Padre. Era una relación estrecha, era una relación que no se interrumpía. Y hay un pasaje de la Escritura, y quiero mencionarlo como base, y claro, obviamente seguir hablando sobre esa relación que tenía con el Padre. ¿Qué es lo que hacía que Él pudiera ser usado o Él mismo hiciera esos milagros? Dice, en aquellos días, allá en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando pensamos en esto de orar, la oración es una conversación, y una de las evidencias que encontramos reiterantemente en la Escritura es todo el tiempo que el Señor Jesucristo ocupaba para orar. Cualquier punto de su vida donde fuera a tomar una decisión trascendental que iba a trascender más allá, se encontraba orando. Pudiéramos mencionar varios pasajes, pero para sentar la base, aquí Él estaba a punto de escoger a sus discípulos. Entonces dice aquí particularmente que pasó la noche orando a Dios, toda la noche. Así que básicamente cuando pensamos en esos milagros, lo que lo llevaba a hacer estos milagros era eso estrecho que tenía con Dios. Y en otra ocasión, cuando estuvo en esta porción de la Escritura que mencionó el doctor, referente a cuando hizo volver a la vida a Lázaro, específicamente en San Juan, en el libro de Juan, capítulo 11, dice ahí, en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué convicción tan más poderosa, qué seguridad al momento de que él daba por sentado que el Padre estaba con él, lo asistía y veía precisamente la manifestación del Padre, pero por esa relación íntima, esa relación tan estrecha que tenía. Partiendo de esto, pudiéramos decir que lo que hacía que fuera extraordinario aquello era su relación íntima con Dios, con su Padre. Y podemos resumir esto que estás diciendo como la santidad de Jesús, porque la santidad entendemos que es apartarse para Dios. Jesús mismo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, estos milagros, entendiendo también que fueron milagros hechos como hombre, con todas las limitaciones que tenemos cualquiera de nosotros, sin embargo, lo que lo potencializó para hacerlos fue esa santidad, estar esa comunión con el Padre. Eso es lo que estamos más o menos viendo. Y otra cosa, que es lo que dijo el hermano la semana pasada, nos decía, son milagros irrefutables. O sea, no hay manera de que alguna otra persona podría fingirlos, porque un ciego, pues a lo mejor le digo que ande ciego 3 meses y después lo curo, ¿verdad? No, estos eran irrefutables, era un ciego de nacimiento, que todos lo conocían. Y perdón, levantar un muerto que tenía más de 3 días de haber fallecido, que esto es para lo que decía en la Biblia, ¿verdad? Ya no era posible, o por lo menos lo que decían los judíos, ya no era posible que resucitara, porque ya tenía más de 3 días. Como dice Santiago 2:26, ¿verdad? Una vez que el espíritu se va, el cuerpo está muerto. Pues fíjate que es muy interesante, porque como te digo, han creado mucha conmoción o preguntas acerca de esos milagros.
Sí, y uno de ellos, como tú estabas diciendo, precisamente este milagro que Juan nos introduce. Dice, y vuelvo a repetir, vamos a leer otra vez la escritura, en Juan 11, del 38 al 43. Había dentro de lo que es las creencias judías, o el Talmud, y en algunos sitios dentro de lo que es la Torah, nos habla acerca del espíritu del hombre. Cuando decimos del espíritu del hombre, estamos hablando de que se llegó a la creencia, o se llegó el presumir o el asumir, que cuando una persona muere, hasta hoy día se cree eso, el espíritu de esa persona sigue rondando a esa persona misma. Y cuando lo está rondando, hay esa posibilidad de que ese espíritu regrese al cuerpo de esa persona y vuelva a su vida. Hay muchos, posiblemente te ha pasado a ti, hay muchas historias de gente que te dice que vio una luz cuando estaba muriendo y regresó, o que se sintió que hubo una separación en su cuerpo y estaba viendo a los doctores trabajando en él y de repente volvió, cosas por el estilo. Pueden ser muy ciertas, y todo eso viene precisamente por esas ideas o ideologías que se ha creado también dentro del judaísmo. En este pasaje nos dice al principio que Jesucristo fue ¿cómo se le dice? Asesorado de que su amigo, su hermano, por decirlo así, un ser amado había muerto, y Jesucristo les dijo a los discípulos que se quedaran en ese lugar. Y ellos estaban atónicos, ¿se puede decir así? Sí. Por la respuesta, ¿no? Para ellos hubiera sido, levanta tus cosas y vámonos corriendo. Pero por lo que lo hizo fue precisamente por esa ideología, para poder hacer ese milagro, que fuera algo, como tú lo dices, irrefutable. ¿Por qué? Porque sabía que si él regresaba y lo resucitaba en el segundo día, por decirlo así, por la caminata que iban a tener que hacer del lugar que estaban a donde estaba el cuerpo, pues los judíos iban a alegar que su espíritu estaba rondando y por eso se hizo el milagro. Por eso él dice que tenía que esperarse, o sea, se esperó 4 días, porque en el cuarto día ya era una imposibilidad. Para lo que vamos que es importante es esto, fíjate lo que hizo. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Dice, quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días, eso quiere decir que ya el cuerpo está en descomposición, dice, hace 4 días, Señor, que está muerto. Y Jesús le dijo a ella, no te he dicho, es algo que nosotros olvidamos cuando hablamos de Dios. Dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, esto es lo importante, Padre, te doy gracias porque me has oído lo que tú estabas diciendo. Pero fíjate lo que dice aquí, yo sabía que siempre me oyes, es algo que lo da por hecho. Cuando tú le pides a Dios, tienes que darlo por hecho, siempre y cuando esté en su voluntad, claro. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para, o por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Todos los milagros que él estaba haciendo, que no era porque él era un hombre, o porque él se viera de una forma capacitado para hacerlos. Él dependía en todo momento de Dios, de su Padre. Por eso él está diciendo, no hagas esto porque yo te lo estoy pidiendo. Yo sé que tú me escuchas, pero quiero que hagas esto específicamente para que la gente que está alrededor mío crea. ¿Sí? Porque hay otros dioses, hay otras deidades alrededor de nosotros que están haciendo competencia a lo que tú eres.
Y quiero que esta gente sepa quién eres, que esa es una de las cosas primordiales. Sí. Dice que tú me has enviado. Dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Fuerte voz significa con convicción. Dice, Lázaro, sal fuera. E inmediatamente vieron el cuerpo de Lázaro. Sí. Esa es una de las cosas que nos dice cómo los hacía. Ahora, tenemos que aclarar a las personas, a los que nos ven, algo muy importante, hermano. ¿Por qué Jesucristo lo estaba haciendo esos milagros? Porque tú tienes esa expertise y lo puedes explicar. ¿Por qué y a quién le estaba diciendo, yo soy el Mesías? Porque estamos hablando también de la cultura judía, ¿sí? Y los judíos estaban esperando un Mesías, como les llaman ellos, o Mesías. Pero realmente el Señor les estaba demostrando con esos milagros, ¿sí?, que Él era el Mesías. Y se los mostró de acuerdo a la tradición judía. Tú me puedes corregir, doctor. No, exacto. No solamente la tradición judía, pero todo judío siempre ha pedido un tipo de señal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y desde el principio. Como Moisés, estábamos hablando tú y yo antes del programa, como Moisés, certificó, o como Dios, bueno, déjame echarme para atrás, como Dios certificó su presencia, delante del pueblo judío por medio de Moisés. Todos decimos, bueno, por las plagas, todo eso, sí, pero específicamente hay una historia, que nos dice que Moisés fue a decirle al faraón que dejara a su pueblo que saliera de la esclavitud. Sí. Y el faraón le ordena, vamos a ponerlo así, vamos a hacer una parafrase, de la historia, le ordena a sus magos, a sus ¿cómo nos podemos decir? A sus magos, que ellos hicieran algo que Moisés no iba a ser capaz de hacer, vamos a ponerlo así. Y los magos, se ponen alrededor de Moisés y tiran su vara, y su vara se convierten en serpientes, y Dios le dice a Moisés, ahora tú tira la tuya. ¿Y qué es lo que pasa? Que Moisés tira su vara, se convierte en una serpiente, ¿y qué es lo que hace? Se devora a todas, diciéndole, yo soy el Dios. Sí, el único Dios. Aquí es exactamente lo mismo, pero lo que tenemos que entender es de que Jesucristo tenía esa convicción. Fíjate, en Mateo 14, de 22 a 23, leemos lo siguiente. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, estamos hablando de cuando Él caminó en agua, pero no nos vamos a ir hasta eso, dice, a la barca y fueron delante de Él, dice, a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas. ¿Para qué? Para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Cuando decimos solo, estamos hablando de que Él dependía del Padre, de que Él dependía del Espíritu del Señor que estaba en Él para poder hacer todo eso. Es como si Él se sentara con el Padre y le dijera, Padre, ¿qué va a pasar en los próximos 2 días? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo quieres que lo haga? No, se preparaba para escuchar la voluntad del Padre y así demostrar lo que Él era. ¿Sí? Daba instrucciones, demostrarle que Él era, y digo era porque ahora es el Mesías, ¿no? En ese tiempo tenía que demostrar que Él era el Mesías. Y lo ratificó. Hoy día no tiene que demostrar que es el Mesías. Hoy día Él es el Mesías. Y eso es lo que tenía que hacer, lo que provocaba que esos milagros fueran hechos. Sí. ¿Qué era lo que esperaban los judíos? Que al llegar el Mesías, de acuerdo a sus usos y costumbres, ellos esperaban un Mesías. Y todavía lo siguen esperando, hermano. Los que no comprendieron a ese Mesías que llegó, que ya había llegado el Mesías, mejor dicho,
que ellos, era una parte de los requisitos, vamos a llamarle, para ellos ser convencidos que Jesucristo era el Mesías, pues eran esos milagros precisamente, y el Señor los hizo. Y aún así, no creyeron. No creyeron. Esto es bien fundamental, bien interesante. Quiero hacer nada más una aclaración en cuestión de lo que es el milagro y los que son un paradigma y un dogma, porque esto es bien interesante. Dice, el milagro como evento extraordinario tiene como fin presentar una situación para la cual el humano está expuesto a prueba en su más profundo sentido de la realidad. Sin olvidar que el sentido de la realidad que cada uno tenemos se le llama paradigma. Cuando los judíos pidieron que cumpliera con este, vamos a decir, canon de milagros, ellos tenían que ver esos milagros para que aceptaran a Cristo. ¿Pero qué pasó? Cristo se los demostró. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no creyeron? Porque ellos tenían un paradigma, tenían un dogma. El dogma suele ser más fuerte que un paradigma. Por eso nos podemos pasar viendo muchos programas, pero si no rompemos un dogma de que esta es la palabra correcta, no va a cambiar nada en nuestras vidas. Es importante esto que aprendemos de la historia de Jesús. Fíjate, déjame poner algo así. Hay una escritura, vamos a hablar eso rápido, que dice lo siguiente en Juan 14, 12 al 14. Y esta escritura es algo que ha traído pues un sinfín de malinterpretaciones. Y tenemos que acentuarlo bien. Fíjate lo que dice. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, estamos hablando de sus milagros, de lo que él hablaba, no estamos hablando solamente de algo particular, dice, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. La pregunta para ti sería, ¿él estaba hablando en la cantidad de milagros? ¿O que iban a ser milagros más grandes de lo que él estaba haciendo? ¿De qué es lo que está hablando esta escritura? Hoy día muchos lo agarran, como esas cruzadas de sanamiento, ¿sí? O cruzadas de milagros. Es como si Dios estuviera sujeto a tu voluntad. A su merced. Sí, a su merced en lo que yo pida. Y usan esta escritura. Pero ¿qué realidad estaba diciendo esta escritura? ¿Estaba hablando de milagros más grandes? Porque si lo estaba haciendo, te voy a decir algo. ¿Qué más grande de que resucites a una persona de entre los muertos? ¿Cómo puedes superar eso? Exacto. ¿Cómo lo superas hoy día? Si lo pudieras hacer, pues nomás te igualas, no lo superas. Exactamente. ¿Y quién lo ha hecho hoy día? Nadie. Entonces, ¿de qué estaba hablando él? ¿Qué era lo superior? Y aún, doctor, pudiéramos decir también, si ahorita se hace un milagro, el que venció la muerte en su resurrección, Jesucristo, ¿qué puede superar a ese milagro que hizo? Que es el dar vida después de morir y resucitar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando él estuvo haciendo milagros, siempre buscaba dar la gloria a su Padre. Nunca estuvo poniéndose en una posición como para decir, ahora sí, como mencionaba ahorita, el superevangelista X o Jesucristo. Mira, simplemente en el libro de los Hechos, ¿sí? Pablo dice lo siguiente, te va a hacer un relato, En las escrituras relatan una variedad de personas que realizaban milagros, ¿sí? Y todos estos hombres, salvo uno solo, meros hombres, eran solamente hombres. Cuando, digamos, Elías o Pablo hacen milagros, o X evangelista, o X persona hoy día, ¿sí? No apunta a su persona, no debe de apuntar a su persona. Después de todo, nos dice en Hechos 14:15, cuando los de Listra se sintieron tentados a adorar a Bernabé y a Pablo,
después del milagro de Pablo, el apóstol imploró a la multitud que recordara que eran solamente hombres. Si el Espíritu Santo permitió estos milagros, eran testimonio de su poder, no de Pablo, ni nada de lo demás. Inclusive cuando tú dices, bueno, pues hay dones, claro, los dones, pero los dones del Espíritu Santo, ¿de quién son? Del Espíritu Santo. Y Él es el que los administra y Él es el que los lleva. ¿Sí? Aquí es muy simple. Okay, es tu convivencia, tu relación con el Padre. Sí, y el Padre te va a dejar y te va a hacer cosas extraordinarias en tu vida si son necesarias. Ahí está el detalle. Es el detalle, no porque se lo ordenes. No, es de acuerdo a su voluntad. Todos decimos, y en el nombre de Cristo. Sí, pero fíjate lo que dice Cristo, ¿ok? Todo lo que pidas en mi nombre, sí, yo lo haré. Pero antes de eso dice, ¿ok? Dice, en verdad les digo, el que cree en mí y las obras que yo hago. ¿Cuáles eran las obras de Jesucristo? No. Sus obras eran el predicar las nuevas. Las noticias hablando nuevas. de Buenas toda la nuevas. obra. Las buenas nuevas. Eso fue el presentar la gloria de Dios al pueblo de Israel. Entonces cuando Él dice acerca de que vas a hacer cosas más grandes, ¿de qué está hablando? Salvación. Seguir predicando. Las Salvación. buenas nuevas. Okay. ¿Qué es lo más grandioso que puedes dar, de una persona si no es su resucitación Exactamente. espiritual de un hombre que está caminando muerto Muertos y que vivientes. recibe Estuvo muerto. un muerto viviente, Sí. que recibe vida? Aleluya. Exactamente. Eso es a lo que se refiere Jesucristo. Eso es a lo que decía, tú vas a hacer obras más grandes. ¿Por qué? Porque en lo que tú hagas, lo que yo estoy haciendo, que es propagar el reino de Dios, salvación, y que lo reciban, es más grandioso que resucites a 1 millón de entre los muertos. Porque al final de cuentas, si lo resucitara en este tiempo, va a volver a morir. ¿Pasó? Pasó. Jesucristo murió, hubo un terremoto, y se dice en las Escrituras que los muertos salieron de las tumbas. ¿Y en dónde están esos muertos hoy? En sus tumbas, una vez más. Sí. ¿Qué es posible? Solo con el poder de Dios y tu relación con Él. Entonces no podemos ponerle fecha al Señor, como por decir un jueves de milagros, exhortar todo eso. No es que no es Un de sábado de milagros tampoco. que no lo puedes hacer. No es torcerle el brazo a No es Dios. torcer, Sí, exacto. Dios lo hace en sus tiempos perfectos. Él sana al que quiere sanar. Y todo eso tendría un propósito. Entonces, como vamos a hablar el próximo programa, vamos a hablar acerca de cuál de los dioses, incluyendo a Jesucristo, es capaz de hacer esto, salvar. ¿Cuál de esos dioses? Tiene esa capacidad. Tonantzin, Mohammed, porque lo consideran también como Dios, Alá, cualquiera de los dioses hindús, ¿cuál de ellos tiene el derecho? ¿Cuál de ellos ha obtenido el derecho de traer salvación? Sí. ¿Y qué es lo que te da a ti la seguridad de en dónde vas a terminar y dónde vas a iniciar tu vida? Sí. Los milagros que Jesucristo hizo por su relación con el Padre, por su sumisión al Padre, por su servicio a su creación. Sí. Él vino a servir. Y ese servicio le otorgó el derecho de pedirle al Padre que hiciera esos milagros, que eran para demostrar quién es hoy día. Y es que en ocasiones se nos olvida que Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿sí?
Entonces esa soberanía se nos olvida y la pasamos por alto. Y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que se haga. No nos sometemos a esa soberanía, con esa humildad hacia el Señor, para que haga de nosotros lo que considere mejor para nosotros. Porque nosotros nos podemos equivocar. Sí. Él no. No, y es que queremos torcer las escrituras a nuestro beneficio. Así es. Sí. Y queremos torcer a nuestro beneficio porque va a traer algo, ¿Algún beneficio de algún alguno? beneficio. El judío lo ha hecho hasta hoy día. Sí. ¿Qué hizo en el templo? Vender. Fíjate lo que hacían. Vender los sacrificios, los animales, para que fuera tan fácil como eso. Venir al templo, comprar tu animal, dárselo al sumo sacerdote y se acabó. Hoy día hacemos lo mismo. Vas a la iglesia, cumples un domingo por 30 minutos, porque ahora ya son 30 minutos. Antes las iglesias se tomaban 8 horas, todo un día. Pero ahora para la comunidad de todos, porque tienen que tomar tiempo con su familia y porque todo es muy aburrido, 30 minutitos. ¿Sí? Para ser más cómodo. Y yo te voy a decir, ¿cuánto tiempo es suficiente para que le des a Dios? Jesucristo nos da el ejemplo. ¿Sí? Aquí no sé qué es lo que ustedes puedan opinar antes de que se nos acabe el tiempo. Una de las cosas que mencionó hace un momento, cuando lo de Lázaro, él lo hacía precisamente, dice, lo hice por los que están aquí alrededor, Para que crean en para mí. que crean, no para que yo sea Exacto. exaltado. Y la actitud tiene que seguir siendo así. Si uno pide por algún milagro o Dios va a hacer algún milagro, de acuerdo a tu voluntad. Si le va a Hoy decir, los hace, Dios los hace, cierto. pero tienes que abrir tus ojos. Sí, y decirle a Él, porque tampoco es el otro extremo donde de pronto, no, sí, y yo declaro, y yo decreto, y yo... Y por eso se va a hacer. Por eso se va a hacer. Exacto. No es así. De acuerdo a su voluntad, ¿por qué no somos capaces de asumir, ser un poco humildes y decir, Señor, no está en mí, sino en ti? ¿Sabes Es que qué? sí, Yo cambiaría lo humilde por valiente. Porque imagínense que se hiciera así, siempre que oraras en su nombre y se hicieran todos los milagros, pues haría Era un seguidores caos. de No, exacto. gente. ¿De cuánta gente Pero no lo habría hacen, seguidores? pero como tú lo dices, ¿no? Humildad yo lo cambiaría por valiente. Porque se necesita una persona valiente para decir, te necesito. No mí, sino Dependencia. Tú, Tú. dependo de ti. Y algo muy importante que tú abriste en la pauta, maestro, es el yo declaro, el yo decreto, no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, conforme a tu voluntad, Señor, y sea hecho. Y por amor a tu nombre, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos en escritura. Así es. Pablo tenía un aguijón. Sí, nunca se le pudo quitar. ¿Pues en dónde está? ¿Que no tenía fe o qué? Sí. Y era Pablo. Exactamente. Hebreo de hebreos. Sí, y hebreo de hebreos. La ley fariseo. Fariseo, Y fariseo de fariseos. Aleluya. Ese sí Pero tenía él título. dijo, mi Ciudadano debilidad en Cristo me hace. Fuerte. Gloria a Dios. En los próximos programas vamos a estar hablando acerca de quién tiene la habilidad o quién tiene el derecho de en realidad salvar. Vamos a hablar de aquellos dioses que no tanto de todos los que hemos hablado, pero simplemente nos vamos a concentrar en quién tiene el derecho de que sea alabado. Primero, ¿quién salva? ¿Qué derecho tiene para salvar? 2, vamos a hablar acerca de quién tiene derecho sobre tu familia. Y 3, a quién debes de adorar. Esos son, si Dios nos permite, nuestros próximos 3 programas. Y con eso les damos un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven. A todos aquellos integrantes en el Master Seminary CSBM que hacen posible estos momentos. Y a todos ustedes que nos ven
y que nos escucha. Y cómo no decir a nuestro Samuelito, ¿okay? y a todos aquellos que nos piden que los saludemos. Sí. Y creo que para terminar lo único que tenemos que decir todos es que Dios te bendiga y bye. Dios les Dios bendiga. les bendiga, Dios hermanos. los bendiga. Bye, bye. Bendiciones. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos!